Bienvenidos a una nueva edición de Archivo Vivo. Nos encontramos en el estadio Norberto Tomás del Club Olimpo, donde vamos a ir repasando un poco lo que tiene que ver con la capital del básquet, que es nuestra ciudad de Bahía Blanca. Y tenemos un programa bastante cargadito, ¿no? Sí, vamos a tratar dos temas trascendentales en la historia del básquetbol local, como lo fue en el 71 la victoria de la selección de Bahía frente a la selección que venía a ser campeona del mundo, Yugoslavia. Y el segundo tema será el enfrentamiento entre Pacífico y Atenas de Córdoba como primer partido de Liga Nacional en nuestra ciudad. Los invitamos a conocer un poco más a fondo estos temas. Un estreno que quedará inmortalizado, siendo la inauguración del estadio del Club Olimpo, llamado Norberto Tomás, en homenaje al jugador que falleció en Córdoba el 17 de octubre de 1970. Fue el motivo trascendental para dar una invitación estelar al último campeón mundial de básquet, Yugoslavia, proclamándose la edición del año 1970. La noche del 3 de julio de 1971 se disputaría el partido entre el seleccionado de Bahía Blanca y la selección campeona del mundo, Yugoslavia. Toda una ciudad unida en el Norberto Tomás, dejando atrás las rivalidades, competencias y los colores. El estadio se convirtió en una caldera con más de 3.500 personas alentando al equipo de la ciudad, que se impacientaban al no ver a José Ignacio de Lizazo, Alfredo Monachesi y al mago del básquet, Alberto Pedro Cabrera, en cancha, aunque sin la presencia de Atilio Fred, una de las máximas figuras de ese entonces. No fue el impedimento para una noche soñada. El resultado del partido fue de 78-75 a favor de Bahía Blanca. Un partido excepcional, un final sin precedentes para una ciudad que recuerda un partido memorable e irrepetible. Aquella victoria que permitió el éxito para esa camada, siendo el primer paso para ser idolatrados por toda la comunidad. Es así que comenzó una pasión que atrapó a miles de niños deseando ser figuras del básquet. En cada recóndito lugar de Bahía, un sueño se perseguía, de Bahía para la gloria. Uno de los hombres fundamentales de aquel equipo histórico que llevó a Bahía a poner en lo más alto del básquet nacional, que conquistó 9 títulos provinciales de mayores con más de 400 puntos, es Jorge Cortondo. Jorge, el placer de tenerte acá con nosotros. Bueno, gracias, a tu disposición. Estamos sentados en la platea del Norberto Tomás, un lugar que imagino para usted más que especial porque pasó gran parte de su carrera aquí. ¿Qué siente cada vez que vuelve a pisar esta cancha? Sí, son recuerdos y emociones que ahora ya aparecen medias desdibujadas por el tiempo porque ya pasaron muchos años, pero la verdad que siempre en el fondo del corazón uno recuerda momentos excepcionales, especialmente en la carrera basquetbolística, fueron los más importantes de mi vida, ¿no? Y después la cantidad de amigos y relaciones que uno llegó a tener en base a este equipo. Y encima entra y ve colgada allí su camiseta, imagino que más que especial. Sí, es un lindo recuerdo y un lindo reconocimiento que nos hicieron. Sí. Yendo puntualmente a ese partido con Yugoslavia, arrancamos por la previa. ¿Cómo se levantó usted ese día? ¿Cómo pensaba el partido? ¿Qué se imaginaba? No. Nosotros nos dedicamos a trabajar durante toda la semana, o sea que no teníamos mucho tiempo de pensar en el partido del fin de semana que venía. De todas maneras no teníamos referencias, salvo las notas de los diarios y lo que conseguimos saber de un equipo que había salido el año anterior campeón del mundo y que comenzaba una etapa en el básquet internacional de excepción,
que todavía hasta el día de hoy se mantienen, a pesar que la Yugoslavia de aquella época se desmembró y que forman ahora varios países distintos, pero todos con un potencial basquetbolístico impresionante. ¿Y en el vestuario ahí, previo al partido, se hablaba algo? ¿Recordás algo de lo que se podía hablar? Y nosotros habíamos estado justo unos días antes concentrados con De Lizazo y Cabrera en el Buenos Aires por la selección argentina. Entonces habíamos tenido un entrenamiento riguroso durante 10, 15 días, porque posterior a eso íbamos a jugar unos Juegos Panamericanos. Entonces teníamos una preparación, nosotros tres especialmente, bastante importante. El resto de los chicos, bueno, todos estaban dentro de todo acostumbrados a jugar partidos, pero no de semejante envergadura, y menos competir con monstruos de 2,6 metros, 2,7 metros, que en aquella época a nivel nacional casi no existían, y a nivel internacional eran muy pocos, y cuando venían a jugar aquí nos veíamos en figurillas para defender gente tan grande, ¿no? Sí. ¿Y el desarrollo en partido en sí cómo fue? Y fue parejo, porque eso es lo que nos favoreció. Ellos entraron un tanto distendidos porque era una gira de partidos amistosos que hacían por todo el país. Y habían jugado en Tucumán, no sé si en Santa Fe, habían ganado fácilmente. Y cuando llegaron acá pensaron que iban a encontrar ese mismo nivel. Pero en ese momento nosotros ya a nivel argentino estábamos un escalón más arriba. Y con la ayuda de la gente, que en ese momento estaba enfervorizada con los equipos nuestros y todo, sintieron el golpe y no pudieron sacarnos ventaja. Y nosotros sabíamos que llegando a los últimos minutos parejos teníamos posibilidades. Y así fue. Llegamos muy parejos a los últimos 5 minutos y de ahí hubo una serie de fallos por parte de ellos, por el nerviosismo, por la presión que les pusimos, todo, y conseguimos un triunfo importante. Hablás de la gente y te quería preguntar, ¿cómo se vivía en ese momento el básquet? Más allá de que Bahía mostraba gran nivel de jugadores, de equipos, de los seleccionados, ¿cómo lo vivía también la gente desde afuera? Sí, no, era fundamental, ¿no? Además, en ese momento todavía no se televisaban los partidos, entonces la concurrencia a las canchas era impresionante. Y acá justo se inauguraba el Norberto Tomás, que había sido en homenaje al chico que jugaba acá con nosotros en Olimpo, que había fallecido un año antes. Y eso lo hizo un poco más especial. Entonces fue un partido, viste, con un cierto recuerdo nostálgico muy grande. Y en ese momento la gente, pero era dejar gente afuera, incluso este estadio tenía capacidad menor a la de Estudiantes, que era, Estudiantes hemos llegado a jugar con 5 o 6 mil personas, cosa que ahora también está reducida. Y acá entraban 3.000, 3.500. De todas maneras, esa noche había desbordado. Bueno, en esta etapa obviamente que es Emanuele Ginóbili, pero en la época que yo era joven era Alberto Pedro Cabrera, sin duda. Bueno, para mí Manu Ginóbili, por todos los logros internacionales y de selección. Bueno, de la época más hermosa de Bahía Blanca, del básquetbol, lo más destacado fue Alberto Pedro Cabrera. Ustedes terminan el partido, le ganan a Yugoslavia. ¿En qué momento se dieron cuenta que habían hecho algo histórico y que posiblemente sea un partido que 50 años después se iba a seguir hablando? Es cierto, ya pasaron casi 50 años. Pero no caímos mucho en el tema en ese momento, porque después íbamos a cenar generalmente y todo, y al otro día, cosa que muy pocos recuerdan, por suerte, tuvimos otro partido contra ellos. Claro. Y ellos ya bien dispuestos y bien anoticiados de nuestro nivel y todo, nos sacaron casi 25, 30 puntos. Claro. O sea que realmente nos pasaron. Lo único que quedó el recuerdo, el primero, que lo sorprendimos y que gracias a eso salió el recuerdo permanente de ese partido en la inauguración del estadio Norberto Tomás.
¿Cómo era jugar con semejantes jugadores? Porque era un equipo plagado de figuras que en sus equipos seguramente tendrían más oportunidad, pero se juntaban en el seleccionado. Sí, no, en ese sentido éramos muy solidarios y reconocíamos a los jugadores importantes que teníamos. Cabrera, de Lizazo, Monachesi, un goleador excepcional, pero a nivel internacional. Entonces eran jugadores que cada uno ocupaba su rol y todos sacrificamos parte de lo nuestro en pos del equipo, que ese es el secreto de todo gran equipo, como lo ocurre hasta el día de hoy en la selección argentina, donde muchos monstruos sacrifican parte de su lucimiento en beneficio del equipo. Yendo un poco más a lo personal, ¿ese es el partido tal vez más importante de su carrera o no podría quedarse con uno? Y fue un partido muy importante, pero era un momento que todavía uno estaba creciendo, nosotros éramos todos chicos jóvenes y bueno, después la carrera deportiva de uno ha tenido otros logros, pero ese sí quedó en el recuerdo por ser semejante rival y semejante circunstancia al inaugurar este estadio. Y para contextualizar, en esos tiempos ustedes hacían todo eso deportivamente, pero a la vez trabajaban, porque sí. Era un hobby, por así decirlo. Por supuesto. Y entrenábamos desde las 8 de la noche hasta las 10. A veces 3, 4 veces por semana, ni siquiera tampoco permanente. Sin la misma capacidad de luz. No, tampoco, ni con las mismas pisos ahora que hay, ni con las zapatillas con cámara de aire, que bueno, se fue evolucionando, como ahora no pueden creerse las cosas que hacen los chicos que juegan a los 40 años, en el caso que tenemos de ejemplo, porque tienen tratamientos con nutricionistas, con preparadores físicos particulares, con kinesiólogos, que eso en nuestra época impensado. Bueno, Jorge, gracias y esperemos que sea un recuerdo que se mantenga siempre vivo. Bueno, sí, la verdad que me lo hacen mantener vivo porque permanentemente nos consultan y todos recuerdan ese famoso y único partido. Gracias. Bueno, gracias a vos. ¡Ey! ¿Sabés qué es Divergencia? Te lo contamos todos los martes de 16 a 17. Por Altos, FM 97.9. Divergencia. Rompemos esquemas, cuestionamos evidencias y desafiamos sin límites. Fragmentados, para romper estigmas. Los jueves de 15 a 16 por FM de la Calle 87.9. Y para seguir hablando sobre este suceso histórico del básquet bahiense, tenemos la posibilidad de hablar con Roberto Seivane, una persona que, además de ser ingeniero, trabajó durante muchísimos años para el básquet de nuestra ciudad. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Roberto, usted durante muchísimo tiempo realizó un trabajo de investigación de datos y hechos del básquet bahiense, desde sus inicios hasta la actualidad. ¿Se puede decir que este partido que Bahía le gana a Yugoslavia es quizás el hecho más importante de los que usted tenga en su archivo, que básicamente es todo el básquet bahiense? Sí, son hechos puntuales, porque es la coronación de un trabajo previo de la selección. No te olvides que el equipo de Bahía, la selección en esas épocas, venía arrasando con todo lo que... Es decir, inclusive los equipos de Buenos Aires venían a Bahía para ver si le podían ganar la selección de Bahía. Pero fue un hecho trascendental por haberle ganado al que era campeón del mundo en esa época, era Yugoslavia. Así que sí, se puede considerar como un hecho importante dentro de esa época. Usted me comentaba que ese día no estaba, ese 3 de julio no estaba en la ciudad, estaba en Buenos Aires. ¿Cómo se entera y qué sensación tuvo cuando se enteró? ¿Que era, bueno, ella le ganó el campeón del mundo o que dimensionaba que podía ser un hecho histórico? Sí, lo que pasa es que muchas veces los partidos se dimensionan un poco más allá del tiempo, no en el momento, ¿viste? Claro. Como siempre pasa. Pero no, en esa época las comunicaciones son las de ahora. Yo me enteré cuando vine a Bahía y leyendo los diarios. Y obviamente con los conocidos y demás, ahí me enteré de los pormenores de
este partido, con las anécdotas y demás, inclusive que no jugó Fred en ese partido. No, pues parece no. Y aún así, bueno, se ganó 78-75, dejando un hito importante en la historia del básquet de Bahía. ¿Qué fue ese equipo para el básquet de Bahía? Beto, Fred, de Lizazo. Usted me comentaba hoy que venía acarreando una cantidad de títulos provinciales. Sí, fue la camada que, a pesar de que hubo otras anteriores que también hicieron su historia, esta fue más detonante porque tuvo más proyección. No te olvides que ganaban los provinciales. Acá a nivel local los principales siempre eran Estudiantes de Olimpo en esa época. A su vez formaban la base de los equipos de Bahía y ganaban los provinciales. Yo digo que esta camada empezó en los zonales que se jugó en Olavarría en el año 62. A partir de ahí ya empezó a formarse ese equipo y a partir del 64 hasta el 77, 78, si mal no recuerdo, fueron 11 torneos que ganaron, de los cuales ganaron 7. Tuvieron una racha de 8 seguidos, en el 72 lo perdieron con La Plata. Y después a nivel argentino también, la base durante muchos años fue la base de Bahía, con algunos refuerzos, y también hicieron, la proyección de Bahía fue también a través de los campeonatos argentinos. ¿Cómo se vivía en esa época el básquet de la ciudad? Ese equipo que se llegó a armar, entre otras cosas, fue porque también se acercaban muchos jugadores, es el caso del propio Monachesi, que llega a Santa Fe por un contacto con Lito Fred. Bahía ya empezaba a notarse como que vivía el básquet y era un básquet muy competitivo y muy atractivo para el resto del país. Claro, porque era un lugar donde realmente se podía trascender en el básquet, porque estaba en la mira de todos. Como decís vos, ha venido Monachesi, bueno, en principio había venido de Lizazo, de Necochea, pero tenía sus valores también locales, como bueno, lo que ya conocemos, sin olvidarnos de Cortondo, por ejemplo, Raúl López, varias gente que ha colaborado muchísimo en esa época. Pero la gente lo sentía de una forma, era el equipo, la selección de Bahía era el equipo de Bahía prácticamente en los deportes general de la ciudad. ¿Y qué tanto ayudó esa camada y ese partido en sí para todo lo que vivimos después en el básquet Bahía, pero terminó floreciendo en el básquet nacional con la generación dorada, con Ginóbili, Montecchia y Pepe Sánchez? Claro, son procesos. Igual hay un salto intermedio de unos cuantos años, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero fue fomentando, es como todo, a medida que se van cambiando las generaciones, pero en menor o en menor escala van surgiendo siempre valores. Lo que pasa es que después tuvo la incidencia de la Liga Nacional, claro, donde muchos jugadores buenos que antes se desarrollaban solamente acá en Bahía, empezaron a emigrar y a reforzar otros equipos, y eso también creó un bajón, digamos, en cuanto a la conformación de los equipos, porque se iban a jugar ya una liga profesional. Claro. Y eso también afecta un poco lo que fue el básquet local. Y la última, Roberto, acá recurro a tu opinión personal. Si tenés que elegir el jugador más influyente de la historia de Bahía. Eso es una... Vos sabés que las comparaciones, sabés lo que... Cada época tiene... Cada uno se desarrolla en su época y hay que ubicarse en cada época. Vos podés decir, en el año 30 será X, en el año 60 vos decir... Las comparaciones, ¿viste? Cada uno tuvo, que lo sabemos todos, en su época tuvo más relevancia. Qué sé yo, en la época como hablábamos de la época de los 70, eran 3, no era uno solo. Eran 3 que se complementaban, cada uno con su característica. Obviamente siempre el más cerebral siempre fue Cabrera, pero él tuvo el apoyo de lo que era el ímpetu de Frevo, la fuerza de Lizazo. Después más acá, bueno, tuve un intermedio como el caso de Montenegro, por nombrar así, Ricciotti, hasta que llegamos después a los chicos de la generación dorada. Son etapas, ¿viste? Aparte va cambiando la sociedad, va cambiando la forma del deporte, no es todo lo mismo. Claro. Los medios de comunicación cambian, que también sirve para esto. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. No, por favor. Realmente escucharte para nosotros es un gran placer. Bueno, te lo agradezco.
Bueno, Joaquín, estamos en el William Harding Green, una de las casas pioneras del básquetbol bahiense y argentino. Así es, la cancha de Pacífico, un Pacífico que afrontó aquella Liga Nacional con un equipo más modesto, si se quiere, a diferencia de equipos como Estudiantes Olimpo, los otros representantes de la ciudad, pero que con la base del club, más alguna ficha extranjera, supo estar a la altura de la elite del básquet nacional. De la mano de Marcelo Ricciotti y de toda la ilusión de un barrio acompañando, Pacífico temporada tras temporada se fue superando, pudiendo estar a la altura de esa primer Liga Nacional profesional, también con el acompañamiento del público neutral de la ciudad que se sintió muy identificado con aquel equipo. Ya había jugado la etapa de transición en 1984, donde cayó en semifinales en manos de San Andrés Basket, equipo que luego se consagraría campeón. Un 26 de abril de 1985, la Liga Nacional tendría su debut como un torneo oficial de clubes del país. En Bahía Blanca se jugaría el primer partido oficial en cancha independiente entre Pacífico y Atenas. Los bahienses vencieron al conjunto cordobés, quienes serían los subcampeones de la primera edición por 90-82. Con 33 puntos de Neil Robinson, quien a su vez marcó el primer triple de la historia de la competencia. Pasadas las 21:40, en la noche de la inauguración de la Liga Nacional de Básquet, con el arbitraje de Jorge Morillo y Yolando Giorgio, como los jueces para controlar las acciones reglamentarias del juego entre los jugadores del local Pacífico y Atenas. El Club Pacífico finaliza su participación en el certamen en la 10ª ubicación, registrando un total de 29 partidos, ganando 15 juegos y perdiendo los 14 restantes. La puntuación obtenida por el equipo de Bahía Blanca fue de 44 puntos. Bueno, ahora sí, estamos con Juan Carlos Velegia, más conocido como El Gringo. Juan, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Juan, contanos un poquito cómo fue el día, específicamente para ir paso a paso, cómo fue el día donde debutaron ustedes en la Liga Argentina. Bueno, hubo dos etapas. Primero, llegar a la Liga Nacional, que fue todo un tema porque había que imponer un nuevo modelo de competencia. Había que imponer la Liga Nacional. Hasta ese momento la competencia importante en la Argentina era los torneos argentinos por selecciones de provincia. Ahí es donde la provincia de Buenos Aires se cansó de ganar título a través de jugadores como Alberto Cabrera, Atilio José Fred, de Lizazo, muy conocidos en Bahía Blanca, que han dejado, digamos, la impronta de lo que fue después del básquet. La Liga Nacional en el año 84 se quiere imponer. Y bueno, había clubes que estaban a favor y clubes que estaban en contra. León Lañuda, que se lo considera el padre, digamos, trató de difundir por toda la Argentina que eso iba a ser un modelo que iba a poder potenciar jugadores. Entonces se hace una clasificación en todo el país de equipos para llegar a jugar ese año, en el año 1984, lo que se llamaría la Liga de Transición, que fue una competencia previa a la Liga Nacional que empieza en el año 1985. Era por inscripción de equipos. Y bueno, acá de Bahía Blanca se anotó Olimpo, Estudiantes y Pacífico. Hoy algo impensado que 3 equipos bahienses estén en la liga más competitiva sí, del país. No llegaron los 3, ahora te comento que llegaron 2 para la Liga de Transición. Entonces hubo una competencia, Pacífico elimina en un mano a mano a Olimpo y va a jugar un cuadrangular a la ciudad de Pergamino, sí, donde participan 4 equipos: Estudiantes, Pacífico de Bahía Blanca, Gimnasia de Grima de Pergamino y Atenas de La Plata. Sí. Los 2 primeros clasificaban a la Liga de Transición. Bueno, Estudiantes salió primero, Pacífico segundo y de golpe un equipo de barrio, un equipo con mucha hinchada,
logró llegar a la máxima instancia de una liga que no se iba a saber en ese momento si iba a tener éxito o no, o si a los 2 años se iba a caer. Bueno, fue tremendo porque de ahí en más no paró nunca y bueno, digamos, las consecuencias de esa gestación fue los jugadores que salieron de la Liga Nacional. Primer partido contra Atenas. Contra Atenas en cancha de Independiente. Con Milanesio como rival, que era una de las máximas figuras. Marcelo Milanesio, Mario Milanesio y sí, ese era el equipo de Donald Jones, el americano. Y Pacífico tenía 2 americanos que habían contratado, Neil Robinson y Brent Haywood. Y bueno, se juega el primer partido a cancha repleta, que la gente en los pasillos, esta cancha no quedaba chica, entonces se fue a jugar a cancha Independiente, un partido que, bueno, quedó como el primero en la historia. En realidad se jugaron 3 partidos ese día, pero el de Pacífico Atenas fue el primero que comenzó, así que se lo considera que es el primer partido de liga. Sí, para mí el jugador más influyente que tuvo Bahía es Manu Ginóbili, por todos los logros que hizo, que no le faltó ganar nada. Para mí el jugador más influyente de acá de Bahía Blanca es Emanuel Ginóbili y el otro puede ser Reivo, que lo conocí acá cuando vino a Estrella. El jugador más influyente de Bahía para mí, Manuel Ginóbili, obviamente, y uno que me marcó mucho cuando yo era chico, Hernán Montenegro. ¿Fue un antes y un después ese partido? Digo, para Bahía Blanca y para el básquet nacional. Sí, yo creo que la Liga Nacional fue un antes y un después en cuanto a la posibilidad de tener una competencia anual a través de clubes, porque antes era a través de selecciones, y bueno, ahí se logró, digamos, que el jugador tuviera competencia con la incorporación de americanos, tuviera una competencia cada vez más importante, y bueno, digamos, está a la vista que los jugadores que han salido de esa Liga Nacional. Soy de Pacífico, toda mi vida jugué en Pacífico. ¿Y qué es para vos Pacífico? Pacífico es todo para mí. Pacífico tiene que ver con... Yo jugué en... La cancha esta estaba en Güemes y Entre Ríos, descubierta, con piso de baldosas y barandas de rieles del ferrocarril. Teníamos un vestuario que había que prender la caldera con leña para calentar el agua. Yo cuento esto para que tengamos noción de cómo se vivía en esa época el básquet. Lo que sí era pasional. Se vivía intensamente y cada uno trataba de defender su camiseta y su barrio. Y eso era muy fuerte. Eso generó... ¿Cómo explicarlo? Porque es muy difícil de entender hoy... Pero ahí se gestó todo lo que fue el básquet de Bahía. Fue un hecho, yo lo llamaría cultural y social para Bahía Blanca, que dejó una impronta muy fuerte que después continúa por suerte. Pero los que generaron eso, los que ganaban los torneos argentinos, fueron Fred, Cabrera, Delizazo, Monachesi, Cortondo, Raúl López, y bueno, no me quiero olvidar de mucha gente que participó. Si te tenés que acordar hoy de algún partido que tuviste en esa liga, en la primera liga, en la primera temporada, ¿cuál es y por qué? Bueno, el primer partido fue un hecho para mí histórico, porque que Pacífico lo haya jugado, que haya llegado a la liga, digamos, va a quedar en la historia de este club. Después la etapa, yo jugué ese año y después ya tenía 30, para esa época tenía mi profesión, para esa época, ya en el año 86 me retiré. Pero la época de oro de Pacífico en la Liga Nacional fueron los años 87 y 88, que llega a semifinales. Fueron partidos increíbles, con la cancha estudiante absolutamente repleta y con una hinchada que era una hervidera. Una locura. Sí. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. No, por favor, un placer comentar esto y para que se trata de entender cómo se vivió esa época y cómo después se transmitió a través de generaciones. Hasta ahí la palabra del Gringo Velegia, una de las máximas figuras del Pacífico de la primera temporada en el básquetbol argentino. Hasta aquí lo que fue el 5º programa de Archivo Vivo, donde te contamos una parte de la gloriosa historia del básquetbol bahiense.
Nos reencontramos en la siguiente edición donde trataremos un tema que conmovió a la ciudad de Bahía Blanca, la destitución de Rodolfo López.